texto del día de hoy es la culminación, es el final del Evangelio de Marcos. Y es como un segundo final. Este texto, Marcos 16, versículos 9 al versículo 20, no se encuentra en los textos más antiguos de la palabra de Dios. Y hay controversias entre teólogos en cuanto a las posturas de cada quien de si este texto debiera predicarse o no, considerarse o no. Incluso hay versiones de la Biblia que simplemente no lo traen. Esto es lo que se llama la controversia sobre las variantes textuales. Hay tres variantes textuales principalmente. Una que es el final corto de Marcos, que es decir, hasta el versículo 8, que fue donde terminó predicando el pastor Jorge la semana pasada. Y tenemos un final intermedio en el que, ahorita que lo leamos se van a dar cuenta, la segunda parte del versículo 20 pareciera como que no está en su lugar y pareciera que en algunas versiones solamente está esta parte del versículo 20 y el final largo, que es como lo tenemos justamente aquí. ¿Por qué lo vamos a predicar? Porque nosotros creemos y vemos que no hay ninguna contradicción, sino que por el contrario es completamente fiel a la palabra del Señor y es completamente congruente con los evangelios. Sin embargo, algo que usted va a notar aquí, y le pido que ponga atención en ello, es que el estilo literario del autor, de algún escriba que en un periodo muy, muy cercano a los textos más antiguos, agregó esto al Evangelio de Marcos. Incluso hay palabras y situaciones de las que Marcos no nos habló, de las que nos vamos a dar cuenta aquí. ¿Pero por qué digo esto? Porque pareciera que algunos, si nos quedamos con el final de Marcos hasta el versículo 8, nos quedamos con esto. Y saliendo ellas, es decir, después de la resurrección y después de que este ser que estaba dentro de la tumba les dice, él no está aquí porque ha resucitado. Y les dice, vayan y proclamen esto a sus discípulos. Vean cómo termina el Evangelio de Marcos. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y es como que este escriba, esta persona que agregó o los que agregaron estas variantes del final, es como que estaban pensando, no es posible que el Evangelio de Marcos termine así, en confusión y en temor. Sin embargo, para mí es completamente congruente, porque lo que fuimos viendo en todo el Evangelio de Marcos fue precisamente eso, que nadie estaba comprendiendo de qué se trataba esto. Y la mayoría de las personas habían permanecido en incredulidad. Pero ¿qué es lo que pretende mostrarnos el autor de esta última sección? Su intención es claramente de darle una especie como de remate, como darle un cierre positivo al aparentemente abrupto y confuso cierre de Marcos 9, versículo 8. Mateo narra este evento de las mujeres y lo dice de esta manera: ellas se fueron con temor y asombro, y Marcos nos dice que era temblor y espanto. Y es que una cosa no cancela a la otra. Imagínese el evento de la resurrección y el impacto que produjo en ellas. Así que cuando leamos el pasaje en un momento más, lo que vamos a ver es lo siguiente, versículos 9 al 10. Vamos a ver que después de resucitar, Jesús se aparece a María Magdalena. Otros evangelios, como Lucas y Juan y Mateo también, narran esta situación. Versículos 11 al 14, vamos a ver cómo los discípulos no pueden creer todavía que Jesús está vivo. Y los otros evangelios también dan testimonio de esto. Versículos 15 al 16, vamos a ver que Jesús los reprende por su incredulidad y los manda a predicar este evangelio. Esto lo vemos también principalmente en Lucas, en los otros evangelios, pero principalmente en Lucas 24. Jesús, en el versículo 17 al 18, vamos a ver que Jesús promete que su poder va a respaldar con milagros a los que crean. Finalmente, en los versículos 19 al 20, vamos a ver que Jesús efectivamente respaldó desde el cielo la predicación del evangelio
y este evangelio se expandió. Y esto basado principalmente en el evangelio de Lucas, pero también en el libro de los Hechos que nos narra todo esto. Hermanos, creo que lo que el autor nos quiere mostrar aquí muy claramente es lo siguiente. Los que crean el evangelio de Jesucristo serán salvos y los que no lo crean serán condenados. Los que crean el evangelio de Jesucristo serán salvos y los que no lo crean serán condenados. Es lo que vamos a encontrar en las palabras de Jesús, justo en la médula, en el centro de este pasaje. Así que vamos a leerlo. Versículo 9. Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Esto Marcos no lo había mencionado antes. Entonces vemos aquí a este escriba agregando, trayendo información de otros evangelios a este cierre. Y ella, versículo 10, fue y se lo anunció a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Esto que viene a continuación es la parte que les digo que pareciera que no correspondiera a este punto. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. ¿Qué pasaje? Lo que vemos en los versículos 9 al 10 es entonces que después de resucitar, Marcos nos dijo muy claramente: Jesús resucitó. Y algunos no lo podían creer, pero Jesús resucitó. Jesús, dice el autor de esta parte final, se aparece en primer lugar a María Magdalena y dice que sucede muy temprano. Esto es importante porque no voy a entrar en detalles, pero hay un debate respecto a si Jesús resucitó más bien el domingo o más bien el sábado, y el domingo es cuando fue visto, pero esto, la relevancia de esto no es mayor, porque el punto es claro: Jesucristo resucitó. Se aparece el primer día de la semana, dice el texto. Nosotros nos reunimos como cristianos porque como creyentes la iglesia primitiva adquirió esta que podemos llamar tradición de congregarse el domingo, porque el nuevo Shabbat, el nuevo sábado para los creyentes, es Cristo mismo que resucitó en un domingo. Por eso es que miles y millones de cristianos por miles de años nos hemos reunido los domingos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 nos dice que ella fue y lo comunicó a los que habían estado con él, es decir, a los discípulos.
¿Y ellos qué estaban haciendo? Estaban allí lamentándose y llorando. Pues claro, habían matado a su maestro. Ellos habían creído de alguna manera en él, que era el Mesías, pero un tipo de Mesías que no era el que ellos pensaban que él debía ser. Y ahora está muerto y sepultado con una piedrota colocada dentro de una tumba a la que no pueden ni siquiera accesar. Versículos 11 al 14, lo que vemos es que María Magdalena va y se los comunica, pero ellos no creen que Jesús está vivo. Interesante, versículos 12 al 13, el autor hace como una alusión a lo que Lucas nos narra en el capítulo 24 de su evangelio, a lo que se llama el camino a Emaús, lo que conocemos la historia del camino a Emaús, donde Jesús se aparece con dos de sus discípulos. Es hermosa esa historia porque ellos van caminando, todos tristes, acongojados también. Jesús se aparece y le dice, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen, pues ¿qué no saben? Mataron a Jesús, al que nosotros pensábamos que era el Mesías. Nos hemos quedado sin nada. Y Jesús va con qué interesante. ¿Pero qué no estaba escrito que el Mesías debía ser sacrificado? Pero no les dijo que al tercer día iba a resucitar. Y luego es hermoso ver cómo dice la palabra que el Señor abrió sus ojos ahí en el Evangelio de Lucas para que pudieran reconocerlo y para que pudieran creer. Pero otra vez, cuando estos dos discípulos, aquí el autor nos da como un resumen de lo que sucedió en el camino a Emaús, pero dice que cuando llegan con los discípulos, tampoco a ellos les creen. Tampoco a ellos les creen. Y es que lo que vimos en todo el Evangelio de Marcos fue precisamente una dificultad de las personas para creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aparte Marcos resaltó durante todo su Evangelio de manera muy especial que incluso los discípulos, aquellos que caminaron con Jesús durante estos 3 años de su ministerio, que lo vieron obrar milagros, que lo vieron expulsar demonios, que lo vieron parar tormentas, lo vieron resucitar a una niña, que lo vieron multiplicar los panes, pero no podían creer lo que había acontecido, aun cuando Jesús incluso les había dado el tráiler de la pasión. Es más, ni siquiera el tráiler, era un spoiler, porque les dice, déjenme les digo cómo termina esto, voy a resucitar al tercer día. 3 veces por lo menos se los dijo. Hay teólogos que dicen, se los tuvo que haber repetido muchísimas más veces. Pero es que, hermanos, ellos están enfrentándose con algo que era para aquel momento muy difícil de creer. Ningún judío tenía la idea de que las personas podían resucitar solamente así por así. Ahora, sí hay había algunas ramas de los judíos en aquel tiempo, por la enseñanza de algunos fariseos, escribas, maestros de la ley, sí había una esperanza de una resurrección, pero solamente en el día final, en el juicio final, cuando Dios viniera a juzgar a los vivos y a los muertos conforme a su comportamiento. Incluso las naciones paganas alrededor del pueblo de Israel, todo el mundo tenía una cierta concepción de una vida después de la muerte, pero esto era algo completamente difícil de creer para ellos. Y es el mismo problema hasta el día de hoy. El mundo se divide solamente en 2 tipos de personas: en los que creen que Jesús resucitó de los muertos y en los que creen y en los que no creen que Jesús resucitó de los muertos y que están dispuestos a creer cualquier otra cosa, que somos polvo de estrellas, que lo que importa es que que tengamos cierta espiritualidad, no importa de dónde venga, porque no hay una esperanza certera en el mundo. Pero la Biblia nos muestra muy claramente que la resurrección de Jesucristo es la evidencia de que Él es quien dijo ser. Él les dijo, voy a resucitar al tercer día, pero ellos siguen en incredulidad. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Fíjate, este es el problema de estos discípulos, su incredulidad. En este momento es lo que les impide avanzar, lo que les impide ir al siguiente nivel, por así decirlo. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Versículos 15 al 16
Jesús los reprende por su incredulidad y los manda a predicar el evangelio y les dice, y este evangelio que ustedes van a predicar, los que lo crean van a ser salvos, pero los que no lo crean van a ser condenados. Interesante que Jesús, al aparecerse ahora a los 11, no los reprende por haberlo abandonado. No los reprende por haberlo traicionado. ¿Cómo fue posible después de todo lo que hice por ustedes que me hubieran abandonado y traicionado como lo hicieron, bola de malagradecidos? No, Jesús identifica en ellos cuál es el problema. El problema es su incredulidad y los llama a salir de esa incredulidad. Este es el llamado, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es llamar, lo que buscamos es que las personas sean confrontadas con esta realidad de que son pecadores y que deben comprender, entender que la salvación solamente se encuentra en poner su fe en aquel que vino de parte del Padre para morir en esa cruz. Dicho sea de paso, no sé si ya vieron la cruz que estamos estrenando, está preciosa. Ahí Richard la hizo y también con algo de ayuda del hermano Rodolfo, pero es algo que anhelábamos tener desde hace mucho tiempo. Pero porque esa cruz es lo que queremos que visualmente también nos recuerde todo el tiempo que allí, creer lo que sucedió en esa cruz, es lo que nos hace salvos verdaderamente. Este es el mensaje. Lo que los discípulos necesitaban era salir de su incredulidad en lugar de simplemente estarse lamentando y llorando por su situación. Ellos sí estaban así como que, pues, ¿cómo es posible que hayamos caído en esta? No. Salgan de su incredulidad, les dice Jesús. Aquí no hay nada que lamentar, acaba de suceder lo que les dije que iba a suceder para el perdón de sus pecados. Ese es el requisito previo para poder creer. Salir de la incredulidad. Pero por alguna razón ellos no podían hacerlo, no podían creer, estaban cegados. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice que es la condición espiritual de toda aquella persona que no ha creído en Cristo Jesús, que está cegado. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 en adelante, vea lo que dice, 2 Corintios 4, versículo 3 al 4 por lo menos. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y después continúa hablando de cómo es un milagro lo que tiene que acontecer en una persona para que pueda creer. El milagro de que Dios le otorgue fe por medio de haber escuchado el evangelio. Entonces, después de esto, nos dice el pasaje, después de que Jesús los reprende para que salgan de su incredulidad, es lo que dice Marcos, el versículo 14 de Marcos 16. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad en primer lugar y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, no es solamente creer. Mira, mucha gente en el mundo cree que Jesús era un gran maestro, que Jesús era un muy buen líder moral, que Jesús era un gran líder político al cual debiéramos seguir, que Jesús era alguien con una iluminación enorme, pero que no era el Hijo de Dios que resucitó y venció a la muerte. No sirve de nada simpatizar con un Jesús así. Somos llamados a creer que Él efectivamente, como vimos la semana pasada, murió en esa cruz, que al morir Él estaba pagando por nuestros pecados, que Él fue enterrado y sepultado con testigos de que Él verdaderamente murió y que Él resucitó, venció a la muerte
se levantó de la tumba físicamente. Eso es lo que tenemos que creer. Jesús lo reprende porque no están creyendo que Él resucitó. Pero enseguida les dice, y ahora vayan y prediquen este mensaje. Ahora vayan y prediquen este evangelio, dice, a toda criatura. Y les reitera el mismo principio, la misma esencia. Cuando ustedes lo prediquen, cuando ustedes lo verbalicen, que yo soy el Cristo, que vino de Dios para pagar por los pecados, que murió en esa cruz, pero que resucitó. Cuando ustedes verbalicen eso, le dice Jesús, los que lo crean serán salvos. Los que lo crean y se bauticen serán salvos. Es decir, el bautismo es una confirmación pública de que hemos creído esa verdad de que Jesús murió y resucitó. Cuando ustedes verbalicen esto, el que lo crea será salvo y el que no lo crea será condenado. Jesús no les dijo, mira, el que esté dispuesto a ir cambiando un poco su vida, el que esté dispuesto a echarle más ganas, el que esté no. El que crea esto, este es el mensaje que ustedes van a predicar. Todo lo demás que conlleva la vida cristiana gira alrededor de esta verdad que es la que los incrédulos deben creer. La cosa es que parece que como lo estamos viendo en el pasaje, esto es un asunto espiritual, una ceguera espiritual que usted y yo no podemos remover de nadie físicamente. Yo no podía removerla de mí mismo. Es un milagro que Dios nos concede la fe, pero dice el apóstol Pablo que es por medio de escuchar la palabra del Señor. Pero mire, ante esta dificultad, Jesús les prometió a sus discípulos que Él los iba a respaldar con milagros. Interesante lo que vemos en el versículo 17 al versículo 18. Lo que nos muestra es que Jesús mismo se aseguraría, y de hecho lo sigue haciendo hasta el día de hoy, de equipar a su iglesia con todo lo necesario para que su iglesia, sus discípulos, cumplan con la misión que Él nos ha encomendado. Incluidos milagros, que es lo que vimos que sucedió en el libro de los Hechos. Los versículos 19 al 20 finalmente, lo que el autor parece que nos está queriendo mostrar es Jesús ascendió al cielo y respaldó desde el cielo la predicación de esos discípulos y el evangelio se expandió. El autor de esta sección final como que no quiere que nos quedemos en, pero no piensen que todo quedó en confusión y nadie entendió nada. No, de hecho este evangelio está siendo predicado y Dios está dirigiendo desde el cielo y está avanzando. Porque, mis hermanos, el poder de la iglesia cristiana no radica en el poder de las personas, no radica en cuán bien prediques, no radica en cuán bien puedas tú verbalizar de manera perfecta todos los detalles de la palabra del Señor, sino que radica en el poder de aquel que está sentado a la diestra del Padre, y nos dice la palabra de Dios, intercediendo por nosotros. Jesús ascendió al cielo, no como diciendo, yo ya acabé mi chamba, ahora les toca a ustedes, yo ya me voy de vacaciones. No. Jesús ascendió al Padre y dice el apóstol Juan, nos envió a su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que físicamente antes Él podía estar en un solo lugar porque Él estaba limitado a su cuerpo físico? Pero cuando Él se va, Él dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los va a empoderar. De esta manera, ahora Jesús está en todo lugar porque está en cada uno de sus discípulos. Y el Hijo está físicamente en un cuerpo glorioso resucitado, sentado a la diestra del Padre. Hermanos, ustedes y yo tenemos el mismo problema que los discípulos. Estas realidades nos suenan como muy etéreas. Esto está como muy fantástico.
Eso es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos creer. ¿Te das cuenta que tú y yo batallamos igual que los discípulos con nuestra incredulidad? Porque si nosotros creyéramos verdaderamente, completamente estas verdades, nuestras vidas serían completamente diferentes de lo que lo son. Batallaríamos menos con nuestra carne, en las tentaciones que tenemos, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, con toda circunstancia en la vida. Por tanto, debemos rogarle al Señor, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe como rogaban los discípulos, para creer estas gloriosas verdades. No es fábula, estas son verdades objetivas. Esto es lo que debemos creer. Nuestro Rey está sentado a la diestra del Padre con su cuerpo glorificado. Y Él está intercediendo por nosotros, pero no de manera pasiva. Él no está simplemente orando por nosotros. Eso no significa intercediendo. Creo que una palabra que nos puede ayudar, no sé si está bien utilizada, pero fue la que mejor me pareció a mí que puede ilustrar esto. Jesús está gestionando desde el cielo todo lo que es relevante a su reino y a la misión que nos encomendó de ir y predicar este evangelio a todo el mundo para salvación de los que creen. Dice el pasaje, Él desde el cielo colaboraba con sus discípulos en la misión que les encomendó de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Por supuesto, esto no quiere decir que esto sería fácil para los discípulos, llevar este mensaje de salvación. Jesús mismo se los anticipó. Vean lo que nos dijo Jesús en Marcos 13, 9 al 13. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que se mantenga creyendo esto será salvo. No sería fácil para los discípulos, pero ellos debían recordar que Él, su Rey, el que resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de la majestad, gobernando soberanamente sobre todo, dirigiendo personalmente el avance de su reino, colaborando con sus discípulos en su misión. Y eso es lo que leemos en el libro de los Hechos. Dios por medio de su Espíritu Santo, Jesús por medio de su Espíritu Santo, dirigiendo el avance, el extendimiento de su reino. Hechos 2 nos recuerda que Jesús no nos dejó solos, mis hermanos. Él envió a su Espíritu Santo para empoderarnos, para capacitarnos, para cumplir con esta misión. Lo que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos, nos narra en todo el libro de Hechos, es el cumplimiento de lo que Jesús les dijo en este pasaje que harían. Yo creo que el autor que agrega esta última parte al Evangelio de Marcos se estaba basando mucho en el libro de Hechos también, cuando Jesús les dijo, milagros van a acompañar, porque ciertamente vemos a los discípulos echar fuera demonios. Los vimos hablar nuevas lenguas, hablar idiomas que otras personas del extranjero podían entender el evangelio en su propio idioma. Tomaron serpientes en las manos. ¿Recuerdan a Pablo en la isla de Malta, cuando después del naufragio y están ahí en la fogata, se quieren secar, y él está trayendo leña y una serpiente venenosa se le prende de la mano y él la arranca y sigue echando leña al fuego y todo el mundo se queda maravillado? Y después sana a muchísima gente ahí en la isla de Malta, y los discípulos y Pedro también sanando y sanando enfermos. Todos esos milagros servían para sacar a las personas de su incredulidad. Al igual que Jesús, estos milagros servían para que las personas salieran de su incredulidad y pudieran creer el evangelio. Ese es el objetivo de los milagros.
Y hasta el día de hoy, Jesús, mis hermanos, sigue edificando su iglesia. Y lo hace por medio de la predicación del Evangelio que usted y yo, como sus discípulos, hacemos. Y cuando lo hacemos, debemos creer esto: todo el que crea este mensaje será salvo. Todo el que crea este mensaje será añadido al reino de Dios. Jesús sigue respaldando a su iglesia con su palabra, incluso con milagros, para la conversión de los incrédulos. Podemos hacer un recuento del libro de Marcos, ahora que estamos así, llegando al final. Marcos expresó al inicio de su evangelio, Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y después esa es su tesis, y después él comienza a presentar todas las evidencias. Y al final dice, y nadie creyó esto que yo dije del versículo 1:1. Tenemos a Jesús mismo en el capítulo 1, versículo 15, diciendo de qué se trataba todo esto. El tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Es decir, el hecho de que yo me haya encarnado es Dios, el reino de Dios viniendo a ustedes. ¿Y qué les dice Jesús? Arrepiéntanse y crean el evangelio. Vemos que más adelante Jesús les anunció a sus discípulos la naturaleza de la obra que Él vino a hacer. Yo vine y voy a ser rechazado de los principales religiosos y sacerdotes, de los escribas. Esto en Marcos 8, 31, 32, pues lo busca. Pero es necesario que yo sea rechazado, que yo sea muerto por ellos, pero después de 3 días voy a resucitar. Y dice, me encanta que Marcos dice, y les decía esto claramente. Jesús les dijo, la misión que yo vine a hacer es una misión de rescate, porque ni aún el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi misión, dice Jesús, es una misión de rescate. ¿Y qué se necesita para obtener esa salvación? Para ser rescatados efectivamente por aquel que vino a rescatarnos, creer que Él es quien dijo ser. La manera de obtener salvación es por fe, por creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que fue crucificado, muerto y resucitado para el perdón de los pecados de los que creen, pero para condenación de los que no creen. Lo que Pablo dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahí está el aspecto espiritual. Romanos 10, 9, otra vez el apóstol Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Jesús le dijo a sus discípulos, el título de esta prédica es, ¿y ahora qué hacemos? Porque los discípulos estaban ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Estaban ellos lamentándose, llorando, ¿y ahora qué hacemos? Jesús les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Salgan de su incredulidad y vayan y prediquen este evangelio para la salvación de todo el que crea. Marcos, versículos 16 del 14 al 16, nos habla de esta gran comisión. Los reprende por su incredulidad, porque no habían creído que Él había resucitado, y le dice, vayan y prediquen este mensaje del evangelio. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron. Es lo que vemos en Hechos 16, por ejemplo, versículos 30 al 33. Después de que Pablo y Silas fueron encarcelados, y luego por medio de un terremoto el Señor abrió las puertas de las celdas, y el carcelero de Filipos ya se iba a suicidar, porque dijo, ya se me pelaron todos los reos, y Pablo le dice, no, espérate, aquí estamos. Y luego él dice, ¿por qué están aquí? Etcétera, y los lleva a su casa, y vean la pregunta, versículo 30. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo.
tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Cree en el Señor Jesucristo, sé bautizado y será salvo. Mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo resucitado para salvación de los que creen, pero para condenación de los incrédulos. Ese fue el designio de Dios para salvar a los pecadores. No los salvamos por medio de convencerlos de que el cristianismo es una mejor opción entre todas las religiones que existen. Para el mundo, este mensaje de la cruz es locura. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, versículos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Qué es lo que dice enseguida? Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El aspecto negativo, mis hermanos, de la condenación no es lo que enfatiza la Escritura, sino la buena noticia de que la salvación ha llegado para todo el que crea. El deseo del Señor no es condenar a la mayor cantidad de personas posible, sino salvar a la mayor cantidad de personas posible. El problema es el corazón endurecido de los hombres que se resisten a creer. Se resisten a creer que Dios quiere regalarles gratuitamente vida eterna por medio del perdón de sus pecados si tan solo creen en Jesús y se rinden delante de aquel que los amó más que nadie. Y la gente dice: no, prefiero hacerme musulmán, católico, lo que sea, donde yo me lo gane solito, donde yo haga lo que yo quiero, antes que someterme a este Cristo crucificado. Pero lo que enfatiza este pasaje, mis hermanos, es que el que crea será salvo. No somos llamados nosotros a estar como los discípulos estaban en aquel momento. No somos como que los seguidores de la pobre víctima Jesús, sino que somos llamados a alegrarnos en fe por su gloriosa resurrección, que garantiza la veracidad de todo lo que Jesús dijo y de todo lo que los evangelios nos muestran. El cristiano vive en esa esperanza que produce, en esa felicidad que no depende de este mundo, sino del hecho de saber: porque mi Señor resucitó, yo puedo tener la garantía de que todos mis pecados quedaron clavados en esa cruz y que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Esto es motivo de gozo. Ese es el gozo que invade nuestros corazones como creyentes y que nada lo puede opacar en este mundo, ninguna circunstancia, ninguna situación, por difícil que ésta sea. Al igual que los discípulos, mis hermanos, en aquel momento hay mucha gente que hoy permanece en incredulidad. Y lo que hacemos es llamarlos a la fe en Cristo Jesús, no a un mejor comportamiento, no a un sistema religioso, es a que crean que Jesús es quien dijo ser. Al igual que Jesús, estamos llamando a esas personas a salir de su incredulidad. No tengas miedo de predicar el Evangelio y de hablar la verdad. Muchos te van a calificar de que eres un, ¿cuál es la palabra que está de moda ahorita? Eres un intolerante, que no los amas porque les dices la verdad. No tengas miedo de eso.
Si tú estás firmemente y fielmente buscando en primer lugar cumplir con la comisión que el Señor te ha encomendado, Él te va a respaldar. Supuesto que lo hacemos en amor, pero en amor llamamos a las personas a salir de su incredulidad. Porque solamente quienes crean y confiesen por medio del bautismo a Jesús como Señor y Salvador serán salvos. Es por eso que lo hacemos, porque queremos que sean salvos. Y porque quienes se resistan a creer van a ser condenados. No queremos eso para las personas. Mis hermanos, hoy Jesús está a la diestra del Padre, orquestando todo, dirigiendo a sus discípulos, colaborando con nosotros. ¿Sabes quién se encarga de que todo funcione bien en esta congregación? El que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes quién es el que sostiene esta iglesia? El que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes quién es el que va a hacer que tú y yo completemos la carrera? El que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes quién es el que va a hacer que los cambios que en tu vida y en mi vida son necesarios? ¿Sabes quién es el que va a hacer que otras personas vengan cuando tú y yo prediquemos el Evangelio? El que está sentado a la diestra del Padre y que colabora con nosotros para la obra que nos encomendó hacer. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, cuando predicamos el Evangelio, escucha esto, porque yo espero que esto haga mella en tu corazón y genere una confianza tremenda en ti. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio a otros, contamos con su total respaldo. No, el Señor te va a mostrar su respaldo en que todos tus planes se lleven a cabo como tú quieres. No, mira, en su gracia lo va a hacer. Pero si es algo que te va a desviar de hacer lo que debes hacer, no te lo va a dar. No pensemos que ese es el respaldo que necesitamos de parte del Señor. ¿Quieres contar con el respaldo del Señor? Vive para la gloria de su nombre. Vive para predicar este Evangelio a otros que los salva, que no sean condenados. Mis hermanos, nuestro Rey está estableciendo su reino por medio de sus discípulos, de ti y de mí, a quienes nos ha enviado a predicar el Evangelio. Me encanta cómo lo dice el autor de quien agregó esto al final: el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna, dice en el versículo 20. El mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Desde el oriente hasta el occidente, este mensaje se va a predicar. La misión de los discípulos, mis hermanos, es nuestra misión. Tú y yo somos Hechos 29. Hechos solamente trae 28 capítulos, porque tú y yo somos Hechos 29. La historia se sigue escribiendo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo será predicado y su reino prosperará. Nadie lo va a poder detener. Nada ni nadie, jamás en la historia, por mucho que lo han intentado y seguirán intentando, persiguiendo, tratando de desvirtuar este mensaje del Evangelio, nunca nadie ha podido ni podrá jamás impedir el avance y el establecimiento total del reino de Dios, porque Él tiene todo dominio y potestad, porque Él está gobernando a la diestra del Padre. Todo dominio, toda autoridad ha sido dada a Él. Todas las naciones un día van a doblegar su rodilla, humillándose delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él servimos y Él colabora con su iglesia para la expansión de su reino. Estamos del lado correcto de la ecuación. Y un día, cuando el número de sus escogidos se haya completado, Él regresará como lo prometió. Su resurrección de los muertos
nos garantiza que Él volverá como lo prometió. Lo dijo en Marcos 13, 26 al 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos, es decir, a los que creyeron, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y juzgará entonces a los vivos y a los muertos. Y esto, otra vez, es una verdad objetiva. No es una parábola, no es una ilustración. Esto sucederá así. Su resurrección es garantía de que así será. Amigo que nos visitas, si hay alguien aquí que aún no ha creído verdaderamente el Evangelio de Jesucristo y no ha rendido tu vida al Señor Jesús, entregándole tu vida y pidiéndole perdón por tus pecados, este Evangelio de este Jesús es lo que debes creer para que seas salvo. Si no crees, serás condenado. Y no hay mayor amor que ser advertido para que puedas escapar del infierno. Cree en el Señor Jesucristo. Sal de tu incredulidad. Dobla tus rodillas delante del Señor Jesucristo hoy, que Él te ofrece salvación y vida eterna, para que no tengas que doblar tu rodilla en aquel día, pero ya para condenación. Iglesia, por todo lo anterior, debemos predicar este Evangelio. Quiero terminar con lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 1 al 5. Este es el compromiso que los pastores y líderes y servidores de esta iglesia y miembros de esta congregación tenemos con el Evangelio de Jesucristo antes que con cualquier otra cosa. Este es mi trabajo que el Señor me ha encomendado hacer, de Pastor Jorge y de cada uno de los que pertenecen al cuerpo de Cristo, y esto no es negociable. Pero este es el trabajo de todo creyente también. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.